La teoría evolutiva pretende explicar mi existencia y exige ser la luz y el principio organizador de toda verdad. Por instinto, yo no creo en la teoría evolutiva. El problema es que mi instinto no da explicaciones. Pero no hay problema, porque para poner a prueba a la teoría evolutiva, nada mejor que el método científico, el cual formaliza el derecho a la duda lógica. El objetivo de mis estudios es presentar una visión contextual del método científico, la configuración del ADN y su similitud con la programación de software para falsar la teoría de la evolución. Una falsación es una demostración irrefutable de que una teoría es falsa. Es preciso tener en cuenta que soy religioso, lo cual significa que estoy amarrado a Dios y a su Cristo. Esta interpretación se debe a que religión viene del latín religare, que significa ligar, amarrar. Pero también disfruto mucho la ciencia. Muchísimo. Lo anterior es un extracto de la introducción escrita por el propio José Rodríguez sobre sus estudios. A continuación veremos, del propio autor, una presentación resumida del estudio sobre la falsación de la teoría evolutiva. Un estudio realizado por el señor José del Carmen Rodríguez Santamaría entre los años 1983 a 2022. A lo largo de estos años, este escritor cristiano independiente ha publicado varios artículos que suman a dicho estudio. Todos disponibles en español y en inglés en la página www.ejristos.com. Soy José del Carmen Rodríguez Santamaría. Nací en 1954, marzo 2. Estudié matemáticas y encima de matemáticas cuánta cosa hay en este mundo. Biofísica y muchas matemáticas aplicadas. Comencé a estudiar matemáticas a los 19 años y desde entonces siempre me he movido en el mundo académico. Hasta que terminé mi trabajo y sin embargo después de jubilarme sigo encarretado en esas cosas porque la mentalidad académica me encanta, me gusta mucho. ¿Cómo empieza José Rodríguez a publicar? Publiqué un artículo en una revista internacional sobre complejidad y educación y también he publicado muchas cosas en biología, en genética y tengo un sitio web que se llama ejristos.com donde publico mis cosas personales, aplicación de las matemáticas a la genética y aplicación de la teoría de complejidad a la educación. ¿En qué se relaciona la genética a las matemáticas? La genética estudia los problemas de herencia y las matemáticas son las que formulan para que uno pueda tener ideas, computarlas y compararlas con lo que se observa en la naturaleza. ¿Desde cuándo publica sobre matemáticas, genética, evolución y por qué? Recuerdo más o menos a los 20 años yo ya estaba muy preocupado porque mi intuición comenzó a decirme con claridad que la teoría evolutiva era mentira, pero yo veía desde tantos lados tanta propaganda diciendo la teoría evolutiva es verdad por esto y aquello y tratando de resolver la pelea de mi intuición con la lógica de la ciencia me ha llevado aproximadamente 50 años de trabajo y quizás hoy pueda decir los elementos básicos de esa pelea y cómo la he resuelto a favor de mi intuición. ¿Cómo se combina la ciencia con la religión? Primero que todo, yo existo como persona y yo me baso como persona en mi intuición, es decir, en el conjunto de cosas que mueven mi capacidad de ser, mi capacidad de procesar y de organizar el mundo como yo lo percibo y a mí me gusta verlo. Ese soy yo como persona. Como persona, entonces yo tengo canales de audición, de estudio, donde aparecen las ideas de religión, las ideas de la ciencia, donde están todos sus capítulos diferentes. Las ideas de religión que a mí me pusieron fueron las del cristianismo y las ideas de la ciencia que a mí me pusieron fueron las ideas de Darwin, que dicen que la materia por sí misma fue capaz de crear esta complejidad y esta maravilla que yo veo, que se llama lo que yo soy. Y lo más importante es tener las ideas claras. Soy una persona, tengo intuición. Soy una persona, tengo mente. Soy una persona, puedo aprender y entender. Soy una persona, hay conflictos. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Y quién los resuelve? Es una pelea entre mi intuición
y la mente y los bombardeos de información que yo recibo. ¿Cómo se llama la tesis que ha desarrollado? La tesis se podría llamar falsificación o en español oficial falsación de la teoría evolutiva, porque la teoría evolutiva es una proposición lógica y las proposiciones lógicas en la ciencia se ponen a prueba, es decir, uno saca implicaciones y las implicaciones tienen que ser sobre este mundo, así que de la teoría evolutiva se sacan implicaciones y yo las comparo, todo el mundo las compara con lo que en este mundo hay. Ese es el método de la ciencia, el método científico. ¿Qué otros estudios o teorías ha usado para su tesis? La teoría matemática que más se acomoda a mi necesidad y mi propósito se llama la teoría de complejidad algorítmica. Es teoría de complejidad porque esto que yo veo en mí no lo veo sencillo. No veo fácil hacer un ojo como el que yo tengo. Yo tengo casi 70 años y puedo ver bastante bien. No veo fácil que mi corazón haya latido 70 años sin descansar. No lo veo fácil. La teoría de complejidad me sirve, la necesito y también puedo meter ahí la teoría evolutiva, porque la teoría evolutiva es transformaciones sobre transformaciones. Eso se llama complejidad algorítmica. ¿Cómo se ve trabajar la complejidad algorítmica? Son simulaciones que yo hago, pero no sobre modelos concretos. Yo no puedo poner ahí un microevolucionar, que eso es demasiadísimo complicado, sino pongo abstracciones muy sencillas y les voy aumentando su grado de dificultad. Y sobre sus resultados yo voy sacando conclusiones que extrapolo a los grandes niveles de complejidad, como los que hay en mí, como los que el ADN revela. Yo utilizo mis propias simulaciones, que las he hecho en Java sobre todo y más modernamente en JavaScript. Encima de eso he trabajado Flip, que maneja un computador súper sencillo y su lenguaje es simplemente para cambiar el valor de una memoria. Si está en negro, ponerla en blanco, si está en blanco, ponerlo en negro y una salida a una cadena de impresión. Describa el objetivo de su tesis. Demostrar dentro del método científico, que la teoría evolutiva es mentira. A eso en español se llama una falsación. Lo que yo hago es sacar modelos muy abstractos en los cuales yo pongo problemas que van aumentando la complejidad, viene la evolución, los resuelve y yo anoto cuánto se demoran. De ahí saco una extrapolación. Esas extrapolaciones las aplico al nivel de complejidad que yo veo y saco conclusiones. ¿Cómo se refuta la teoría de la evolución? Pueden ser varios niveles. Empecemos entonces con un nivel que es entendible para nosotros y es el nivel de explicar las cosas sencillas. Y una cosa sencilla en mí la explicamos con la teoría evolutiva, ponemos la teoría evolutiva en contra del método científico, es decir, sacamos implicaciones y comparamos sus implicaciones, sus predicciones con lo que observamos en la naturaleza y tomamos una decisión. Entonces el ejemplo para ilustrar esto puede ser el siguiente. Consideremos esta mano. Esta mano yo la percibo como algo maravilloso porque todo se ayuda a todo. De acuerdo con la teoría evolutiva, esta mano salió de la mano del mico. Pues un mico tiene una mano increíblemente parecida a la nuestra, los ratones también, solamente que hay pequeñas diferencias. Entonces, una de las diferencias es con respecto a los músculos que mueven el pulgar. Acá son muy abultados, muy grandes, quiere decir que este pulgar es muy poderoso comparado con mi mano. También este pulgar y este índice pueden hacer movimientos muy sutiles. Eso se logra porque tienen un control motriz supremamente fino. Por ejemplo, con estos yo puedo escribir. Escribir significa mover los dedos muy finamente. Son pequeños músculos. Los monos tienen muchas de las cosas, pero hay algunos músculos finos que no los tienen. Son 3. Esos 3 músculos se aparecen en mí. Entonces yo me pregunto, ¿cómo aparecieron mis 3 músculos? La genética me dice, carambas, lo único que hay que hacer es duplicar los músculos ya existentes y ponerlos en su sitio correspondiente. Esa es la teoría evolutiva, eso es una hipótesis nula en el método científico. ¿Qué dice el método científico? Si usted tiene una propuesta,
Entonces, elabórela y sáquele predicciones. Mi propuesta es, de los músculos del micro, algunos se duplicaron y fueron puestos en su lugar correspondiente con la forma necesaria. De aquí elaboramos lo siguiente. Si los músculos se duplicaron y se movieron, significa que los músculos se pueden mover, pueden ser duplicados. Pero la teoría evolutiva además alega, eso sucedió al azar. ¿Qué quiere decir sucedió al azar? Significa que si se duplicaron los músculos, acá al azar también se pueden duplicar aquí, o los músculos del muslo, o los músculos del pie. Es decir, en el mico no son pies, sino son otras manos. Allá también debieron haberse duplicado. Eso quiere decir al azar. Y se duplicaron sin objetivo ni función. Eso significa que pudieron aparecer una duplicación de este músculo, pero tirando de aquí a donde no debe. Por ejemplo, de acá a un hueso interior. O de aquí dándole la vuelta por acá un poquito al brazo. La duplicación no tiene por qué ser algo dirigido a la funcionalidad. En cambio, esta duplicación que yo veo me funciona muy bien. En la teoría evolutiva funciona muy bien porque hubo muchos ensayos, aquí, allá y acullá, y se filtraron los que sirvieron. Esa es la elaboración. Ahora comparemos la predicción con lo que observamos. Pregunta, ¿observamos en el registro fósil entre micos y humanos que los músculos se movieron sin sentido y sin oficio por todo el cuerpo? No hay ese reporte. Así que la teoría evolutiva predice algo que no existe y no es algo sencillo. Es algo importante, algo que me hace a mí humano, porque un mico no puede escribir. Y si yo no pudiese escribir, sería una persona con algún problema genético seguramente. Me hace humano a mí la predicción que la teoría evolutiva no cumple. Si Dios creó al ser humano, ¿por qué se habla de imperfección? El problema de la perfección que yo veo en mi mano no lo puedo extender a todas partes. Por ejemplo, cuando uno se va volviendo viejo, los varones normalmente tenemos problemas con la próstata. A algunas personas se le va creciendo y eso obstruye las vías urinarias. Para algunas personas eso se vuelve un martirio y no sería improbable encontrarse uno con una persona que dice que Dios lo hizo a uno mal. Los médicos pueden decir eso. Entonces, ¿qué propone como reemplazo a la teoría evolutiva? Propongo aceptar mi religión, es lo que más se acerca a la llenura de mi alma. En mi religión Dios me creó y es lo que yo acepto. Eso es una aceptación que no es científica. La lógica de la ciencia refuta la evolución, pero yo no puedo poner a Dios en la lógica de la ciencia. ¿Cuándo puedo traer a Dios y entrevistarlo o pesarlo o pasarle un test o alguna cosa? No puedo. Mi religión no es científica, se basa en lo que se llama una irracionalidad, es decir, en una aceptación que se puede decir es ciega. ¿Qué opina de las refutaciones sobre que no hay Dios? Yo no puedo traer a Dios y examinarlo. Puedo hacer un análisis de mi religión y demostrar que tiene miles de contradicciones históricas y geográficas y etnográficas y cuánta cosa. Eso se ha hecho y lo acepto. Muchas de las cosas de la Biblia son mentiras. Algunas son simplemente exageraciones porque en los tiempos donde la Biblia fue compuesto, los escritores tenían un objetivo y no era precisamente narrar la historia, sino educar al pueblo y hacer que se le quedara la educación en la cabeza. Entonces una técnica para eso es hacer caricaturas, es decir, exageraciones, y hay demasiadas exageraciones en la Biblia. Por ejemplo, en vez de decir 100 soldados, dicen 4.000, 100.000. Esas exageraciones se las entiendo y no me asustan. En resumen, convivo con las contradicciones y no sé su solución de muchas de ellas. Es decir, es una fe a pesar de las evidencias. ¿Por qué este tema es importante y para quién debería serlo? Mi trabajo es importante para todas las personas que consideren que la evolución es verdadera y que es una lógica fuerte. También es mentira. Ninguna lógica puede probarme a mí que la evolución es verdad. Es una inferencia y las inferencias no se pueden demostrar. Las inferencias se fortalecen. Me han enseñado que es súper fuerte, pero yo acabo de decir que es mentira. Es mentira porque produce una predicción importante, importantísima,
que no se cumple en la evolución, en el registro fósil, ni en lo que yo veo. Yo debería tener las marcas de todas las incrustaciones de los músculos por los huesos que no sirvieron. Debería tener inserciones de músculos que van de un hueso a él mismo. No existen. Yo no veo que las inserciones y los músculos caminen al azar. No lo veo. ¿Cómo se relaciona su refutación de la teoría evolutiva con el diseño inteligente? El diseño inteligente es una inferencia. Es tan inferencia como la teoría evolutiva. Los unos se echan las piedras a los otros y cada uno dice mi inferencia es la correcta. Yo considero que la teoría evolutiva es lógicamente falsa y lo que yo creo en mi religión es una inferencia dogmática sin mucho espacio para ponerla a prueba. Uno tendría que caracterizar claramente lo que significa hacer algo por diseño. Después, darse cuenta que esto que está aquí encaja dentro de las preconcepciones o dentro de la elaboración de lo que se llama diseñar. Y después, inferir o creer por dogma que Dios tiene la inteligencia suficiente y necesaria para poderme diseñar a mí. Sería entonces un programa de trabajo, pero hasta este instante ese programa de trabajo no tiene respeto por la gente educada académicamente. Hay muchos cristianos que sí creen en la teoría evolutiva. ¿Por qué esforzarse en demostrar que es falsa? Porque es falsa. Su trabajo puede demostrar que sí hay Dios. Mi refutación de la teoría evolutiva no demuestra que hay Dios. Porque aparte de decir, si la evolución es mentira, entonces yo existo porque Dios me creó. No es cierto de acuerdo con lo que los escritores científicos alegan. Los escritores científicos dan muchas opciones más para explicarme a mí sin evolución. Por ejemplo, hay una corriente que se llama la física digital, que significa prácticamente que nosotros no existimos tal como somos, sino que somos una simulación de alguna u otra manera. Por ejemplo, alguien dijo, somos una simulación de un muchacho que está haciendo su posgrado en un universo más básico que el nuestro, pero él tampoco sabe si es una simulación o si es real. ¿Cómo manejar las refutaciones a su tesis de falsación de la teoría evolutiva? Sucede que no existe algo lógico que lo cubra todo. Todos los formalismos lógicos son parciales y sabemos que este mundo no se puede describir por un formalismo lógico global. Así que en principio nosotros tenemos la física, pero de la física no nos atrevemos a decir, por consiguiente usted es así y así por esto y esto a partir de los axiomas de la física. Entre la conducta de los átomos y la conducta de las personas hay bastante complejidad de por medio, hay bastantes propiedades emergentes y creemos que no se puede cubrir todo esto por un solo pensamiento global de una física que lo cubra todo. No creemos en eso. Entonces, si la misma ciencia es sectorizada y hay contradicciones de un sector contra el otro, en mi personalidad también las hay. Y tratar de resolver esas contradicciones, o bien no puedo o bien no me interesa. Así que como humano yo decido vivir con algunas contradicciones, pero aceptando algunos pilares fundamentales de lo que creo. Cuando son problemas elementales, las matemáticas resuelven las contradicciones. Si yo tengo que hacer un balance de la empresa y lo que yo digo me dice que gané 10 pesos a favor, y en cambio viene el jefe y me trae otra cuenta y dice que me estoy robando la plata, entonces es una contradicción que las matemáticas me ayudan a resolver. Pero para preguntas globales importantísimas, por ejemplo, si la ciencia me va a resolver el problema de mi eternidad, ahí no hay matemática que valga. Precisamente fueron los matemáticos, entre ellos está la base de todo, es Gödel, y Gödel dijo, no señor, su lógica no lo puede cubrir todo, o si no, cúbralo todo, pero encuentre contradicciones. Yo me adhiero a esa manera de autoconstruirse y acepto que con mis contradicciones así se puedan resolver matemáticamente, pero es que mi mente no puede trabajar en todas las cosas al tiempo y yo deduzco que no todas las contradicciones me interesa resolverlas. ¿Tiene algo que ver el materialismo y la filosofía? Si nos ponemos a pensar en el materialismo es una escuela de filosofía y ahorra problemas de la siguiente manera. Hay muchos testimonios que dicen que hay muertos, demonios, duendes, hadas,
muchas cosas extrañas en este mundo, muchos testimonios de personas, y eso es transcultural. Los he visto acá en Colombia, los he visto en Asia, en Europa, en los Estados Unidos. Internet está llena de testimonios de personas que dicen, sí existen los espíritus, sí existen los duendes. Así que viene un materialista y dice, no señor, todo eso es puro cuento, son creaciones de personas, las imaginaciones son creadas por ellas mismas y lo que ellas ven son invenciones de su cerebro. Y podemos proponer mecanismos totalmente puntuales para explicar cómo es que uno puede crear una alucinación. Y es así, uno tiene una imaginación, yo cierro los ojos y me imagino que voy cabalgando en un caballo blanco. Ese mecanismo de imaginación, el cerebro lo puede utilizar, quizás sin mi voluntad, para crearme sueños y artificios que me pueden extrañar a mí. El filósofo materialista cree en esta explicación reduccionista de ver cosas sobrenaturales a un mecanismo cerebral. En cambio, si yo no me sujeto a la teoría materialista, yo tengo que enfrentarme con todos estos problemas que me crean el hecho de creer que hay cosas sobrenaturales y que una de ellas es mi alma eterna. Así que la filosofía materialista ahorra problemas lógicos muy importantes. Háblenos de la teoría evolutiva y la vida misma desde el sentido común. La vida es lo que los seres vivos tienen. Es mucho más fácil ver que uno está vivo y que hay muchos seres como yo que son con nosotros casi hermanos. Por ejemplo, los perros tienen la capacidad de mirar y de incentivar en nosotros la idea de que un perro no es un perro, sino que es un ser vivo, consciente y que necesita mi amor y que es feliz que yo lo ame. Y todo eso lo transmiten en las miradas. Poner eso en recetas me queda complicado. Bien, el perro tiene ADN y se puede reproducir. Los virus se pueden reproducir, pero con la ayuda de seres que tienen células. Así que un virus viene, invade una célula, se apodera de la maquinaria celular y es la célula la que reproduce los virus. Así que un virus no es como un perro, un virus es distinto, no le atribuimos vida a los virus. Los virus, algunos sí son muy malos porque me pueden causar la muerte. Ese es un criterio de maldad personal, pero si uno mira el concepto de especie, los virus crean muerte y permiten que la especie pueda florecer. Es decir, que definir a un virus como malo no es el único punto de vista, hay más puntos para elaborar y tener en consideración. ¿Qué pasa con los virus que sí son creados por el ser humano? Pueden utilizar la teoría evolutiva, es decir, toman un virus que es el virus, pongamos, de un murciélago. Al murciélago no le hace daño, el murciélago tiene la capacidad de tener como unos 50 virus, conviven con ellos y no le pasa nada. Pero cuando se meten un virus de esos a un humano puede ser un problema. Sin embargo, ¿cómo salta un virus de un murciélago a un humano? Ese es un problema muy tenaz, porque miren, en el aire hay millones y millones de virus a cada instante y están llegando a mi piel y yo los estoy respirando, pero a mí no me pasa nada. En cambio, cuando el virus evoluciona en un laboratorio, porque lo han puesto a evolucionar, lo hacen para que, número uno, cuando llegue a una de mis células, la pueda invadir. Eso quiere decir que el virus evolucionó para que sus estructuras fabricaran una llave que abre las claves de seguridad de mis células. Eso es evolucionar. Eso se hace en los laboratorios y precisamente hay una pelea para saber si el COVID fue uno de esos experimentos o no. ¿Qué diferencia hay entre la ingeniería genética y la evolución aplicada? La ingeniería genética es un tema de diseño, es decir, es una intención de alguien que entiende el cuadro general de la genética y es capaz de fabricar lo que él busca. Por ejemplo, le interesó que sus hijos tengan ojos azules, verdosos, cuando todos sus ancestros han tenido ojos cafés. Es un problema que se resuelve hoy en día con ingeniería genética. Hay muchas peleas con respecto a la ética. Se dice que hay muchos experimentos ocultos porque con el tiempo eso va a dar mucha plata, pero abiertamente se niegan todas esas cosas. En cambio, en la evolución aplicada, yo utilizo la evolución natural y filtro lo que a mí me interesa. Por ejemplo, tener perritos pequeñitos es una actividad que se puede hacer con evolución. ¿Cómo se logra? Pues se compra un perrito chiquito y se filtran los que son más chiquitos en la primera generación, se cruzan
tienen hijitos y se toman los más pequeñitos y así se van filtrando su tamaño hasta que quedan muy mirringos y se venden a altísimo precio. Esa es evolución aplicada. ¿Qué diferencia hay entre la evolución aplicada y la natural? En la evolución aplicada hay un objetivo, hacer los perritos pequeñitos y venderlos a alto precio. En la evolución natural es la que existe en la naturaleza. A toda hora todo está mutando. Los virus del COVID hay más de 100 versiones, variantes, mutantes, y entre ellas hay unas 5 o 10 que son de cuidado. La teoría evolutiva predice, es una predicción, que los virus tienen que evolucionar hasta convivir con la gente hasta el grado donde puedan. Entonces para el COVID parece que esos virus pueden mutar y se van acomodando hasta que conviven con nosotros sin causarnos problemas. ¿Por qué esa es una predicción de la teoría evolutiva? Porque la teoría evolutiva dice, ¿quién es el mejor? El que da más hijos. ¿Cómo hace un virus para dar más hijos y reproducirse? Pues tiene que convivir con los huéspedes y hacer que los huéspedes la transmitan. Así que los virus producen más hijos, se reproducen más, cuando son altamente transmisibles y cuando nadie los persigue, es decir, cuando son inocuos, cuando conviven con nosotros. Para el COVID, esa tendencia parece ser convivencia perfecta, pero por ejemplo para el virus del SIDA, la convivencia perfecta no existe. Lo mínimo que logra la convivencia es que no lo mata tan rápido, pero de todas maneras los mata. Así que el virus del SIDA parece que no llega a convivencia perfecta. Si hay evolución, entonces, ¿qué pasa con la selección natural? Lo que existe realmente es que unos seres dan más hijos que otros. Si uno se pone a detallarlos, entonces quizás uno encuentre que el que da más hijos tiene una característica genética específica, que no la tiene el otro. Entonces, en la naturaleza lo único que existe es, unos dan más hijos, otros no dan tantos hijos. Unos se mueren mucho más rápido, otros no se mueren tan rápido. Es decir, en la naturaleza existe reproducción y muerte y son diferenciales. Creemos en algunos casos que eso se debe a tener ciertas características genéticas. Y todo ese proceso nosotros le pusimos un nombre, selección natural. Pero es un nombre para un proceso complicado. Lo único que existe es, ¿me reproduzco o no me reproduzco? ¿Me morí o no me morí? Eso es lo que existe. Y el proceso global es una descripción humana. Se le llama selección natural. Algunos sobreviven y dan muchos hijos y otros dan menos hijos o no dan hijos. ¿Cuál es la diferencia entre evolución y mutación? Mutación quiere decir que el material genético cambia. Y evolución significa mutación en una generación, filtro de las mutaciones que sí sirven para reproducirse, más mutación en los hijos, más filtro, quién es el que más se reproduce, y eso de generación en generación. Todo el proceso se llama evolución. Mutación es algo local. Si creemos que la mutación puede afectar el nivel de las personas y que el hijo de una persona alta nazca alta, eso es en algunos casos y en algunas circunstancias hereditario. Pero para la gran mayoría de personas, la altura depende de muchos factores, incluyendo los factores genéticos. Pero cuando hay recombinación, es decir, cuando uno se casa, normalmente lo que sucede es que los hijos de una persona muy alta no nacen tan altos, nacen más bajitos. Y encima de eso hay que tener en cuenta, por ejemplo, la alimentación, si tiene venenos en la alimentación, por ejemplo las hormonas de crecimiento de los pollos o de los terneros y cosas así. Se combina de muchas maneras. No es tan fácil de entender por qué uno es chiquito o por qué uno es alto. ¿Cuál sí es un ejemplo concreto de evolución? Un ejemplo oficial es el de unos pájaros que se llaman los finches de Darwin. Darwin, en su viaje por las Américas, primero pasó a los Galápagos y detectó cómo eran los picos de los pájaros. Siguió su camino y a la de vuelta se dio cuenta que los picos de los pájaros ya no eran los mismos que antes. Eso se evoluciona a la vista de los ojos, sí. Oficialmente es cambio en las frecuencias génicas de los caracteres que determinan la forma y la magnitud de los picos, porque eso es lo que es evolución.
cambio en las frecuencias de los genes. Considerando su tesis que la teoría de la evolución es falsa, ¿cómo se explica dicha evolución? Yo acepto eso como parte de lo que es verdad de la teoría evolutiva. La teoría evolutiva tiene elementos verdaderos. Este es uno. Pero la teoría evolutiva es una inferencia, no es un hecho. Los finches de Darwin es un hecho. La inferencia es que el mecanismo que hizo cambiar las estructuras y las frecuencias relativas de dichas estructuras en los finches de Darwin es el mecanismo que hizo que del mico saliera el humano. Es una inferencia. Lógicamente no se sostiene, es falsa. Entonces, ¿qué les pasó a los dinosaurios como especie? En la genética, una especie es un conjunto maximal de organismos que se pueden cruzar entre ellos. Es un misterio para mí entender por qué toda una especie se puede morir. Tenemos el caso de los dinosaurios, la culpa se le echa a un gran meteorito que causó una polvadera gigante a tal grado que la temperatura del ambiente bajó tanto que los hongos se supermultiplicaron e invadieron cuanto ser vivo pudieron, especialmente los seres vivos de sangre fría, y los mataron. Pero a mí me preocupa, por ejemplo, los problemas de microclima. Un biólogo me mostró lo importante que era eso y me dijo, en este cubículo de 8 metros cuadrados hay un microclima diferente al resto del paisaje. Así que yo dudo sobre la explicación del meteorito como razón de la extinción de los dinosaurios. Ahora que ya podemos entender lo que es el ADN, que es un conjunto de algoritmos para producir un ser humano, entonces en la ingeniería de algoritmos existe el concepto de error de programación. Y lo que uno observa es que los programas que le venden a uno funcionan 5 minutos y después de 5 minutos uno ya lo ha explorado tanto que no le funciona. Para los dinosaurios eso pudo ser 10 millones de años o 20 millones de años y un error de diseño los mató. Eso quiere decir que el diseñador no se preocupó por hacer una especie eterna. O si alguien cree en la teoría evolutiva, le corresponde creer en el meteorito. ¿Cómo se relaciona la teoría de la complejidad con la falsación de la teoría evolutiva? Se relaciona de la siguiente manera. La teoría de la complejidad que yo vivo todos los días es que cuando yo quiero hacer algo, nunca me sale bien de la primera vez. Por ejemplo, cuando escribo algo, normalmente lo escribo, a los 2 minutos lo leo, ya tengo algo para corregir. A los 3 días lo leo, a lo mejor ni me gusta y escribo algo nuevo. A los 5 días releo y lo corrijo mucho, y así muchas veces. Eso no es solamente conmigo. Yo una vez miré un manuscrito de García Márquez. Él escribía en su máquina de escribir, hizo su impresión y sobre esa impresión por todo lado había tachones y reescritos y tachones y reescritos. Así que aún a los genios escribir de una les es imposible, y eso es lo que yo llamo complejidad. No me funcionan las cosas. Entonces yo espero ver que en la teoría evolutiva la complejidad sea una lucha, es decir, que haya muchas cosas imperfectas. Pero yo miro mi mano y miro, carambas, me funciona todo, estoy muy feliz con mi mano, con mis ojos, con mi corazón, a pesar de los problemas de la viejera que ya me están acosando. Entonces, la teoría de la complejidad que yo vivo en mí es una refutación inmediata de la teoría evolutiva. Si la teoría evolutiva es real, tiene que producir imperfecciones en mi cuerpo. En el contexto evolutivo, ¿cómo relacionar a la complejidad con la selección natural, siendo que éstas no existen? La selección natural es un nombre humano para un proceso donde unos sobreviven más que otros, donde unos dan más hijos más que otros. Así que la teoría evolutiva es una invención humana, igual que la selección. Si fuese verdad la teoría evolutiva, entonces nosotros podríamos hacer muchos experimentos que indiquen que la evolución tiene algún sentido biológico. Por ejemplo, podríamos tomar los chimpancés de un zoológico y seleccionar a aquellos que caminen más erguidamente, como los humanos. Al cabo de 5 generaciones ya tengo que producir humanos. Está bien, que no sean 5, que sean 50 o que sean 5.000. Pero esos experimentos no se hacen. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo sabe que no funcionan. Así que la teoría evolutiva es solamente una inferencia de la cual nadie tiene esperanza. Háblenos del pensamiento en el aire y el mecanicista.
El pensamiento en el aire es el que está reflejado en una fábula que utilizaron para educarme. Su autor es Samaniego, un escritor español de 1800 algo. Había una niña que le dieron de cumpleaños un cántaro de leche lleno. La niña dijo, sí, me voy y lo vendo, y se lo echó en la cabeza y se fue camino al mercado. Y por el camino pues iba haciendo cuentas. Con este cántaro que llevo aquí, lo vendo, con la plata compro muchos pollitos, los alimento bien, me crecen, los puedo vender como gallinas o como gallitos, y con esa plata puedo comprarme bien un vestido, me puedo comprar un ternerito pequeño y hacerlo crecer, y así me voy volviendo rica, dijo la niña. Pero como suele pasar, la niña se tropezó, se cayó y se le rompió su cántaro, que era de cerámica, y se le acabaron los sueños. Lo que la niña se imaginó es pensamiento en el aire. Lo que a la niña le pasó es realidad. La evolución es una realidad. La teoría evolutiva es un sueño que tiene elementos reales. Sí, a la niña del cuento se le partió el cántaro, pero a otras niñas de otros cuentos no se le partieron ningún cántaro, sino que vendieron los pollitos y compraron su ternerito, pero a otras niñas el ternerito se le murió, y a otras el ternerito no se le murió, sino llegó a ser una vaca, compró más terneritos y siguió su proceso. Así que el pensamiento real dice que hay un proceso donde pueden haber muchos errores en las poblaciones. Los individuos pueden tener una historia cualquiera, pero las poblaciones tienen características estadísticas. Tienen que tener muchos errores a medida que la evolución va pasando. Así que el sueño en el aire de la teoría evolutiva no es respaldado por la realidad. La realidad exige errores por todo lado. Mi cuerpo tiene que estar lleno de errores. ¿Por qué? Porque es complejo. Es complejo. ¿Y dónde queda el mecanicismo? Nosotros hoy en día tenemos la biología molecular. Entonces la biología molecular me dice a mí, hay un mecanismo desde los genes hasta su formación, y ese mecanismo se llama ontogenético. Ese mecanismo es un proyecto de estudio y no una explicación de lo que yo soy. Personalmente yo tengo muchas dudas de que los genes me puedan explicar totalmente. Creo que no soy el único, pero dentro de la academia eso está prohibido. Hay que aceptar que los genes explican mecanicísticamente mi mano, mi ojo, mi corazón, aunque todavía no sepamos. Es decir, el mecanicismo es un proyecto de investigación que da frutos, sí da frutos. Chévere, me gusta el mecanicismo, pero mi intuición me dice que los genes no me explican totalmente y no explican mi formación ontogenética totalmente. Para finalizar, resuma por qué la teoría de la evolución es falsa. La teoría de evolución es falsa porque se puede falsificar de infinitas maneras. Simplemente uno tiene que tomar algo que uno considere perfecto y explicarlo por la evolución, calcular predicciones y verificar que las predicciones contradicen la realidad. Ejemplo, a mí me impresiona mucho que la dentadura que yo tenga sea tan apropiada para masticar. Viene la teoría evolutiva y me dice, usted tiene una dentadura apropiada para masticar sus alimentos como fruto de un proceso evolutivo. Tratemos de imaginarnos nosotros mismos cómo fue ese proceso evolutivo. Pues hay que construir unos dientes y hay que construir una arquitectura dental. Construir unos dientes yo empezaría a partir de los huesos, y construir una arquitectura dental sería de la siguiente forma. De acuerdo a la teoría evolutiva, los humanos y toda la vida vino del mar. En cierto momento aparecieron los peces con pulmones. Los peces con pulmones evolucionaron, dice la teoría evolutiva, a tal grado que pudieron llegar a tierra firme. ¿Y quién produjo más hijos? Aquellos que podían moverse mejor en tierra firme. ¿Cuáles? Pues aquellos que se les convirtieron sus aletas en patas. ¿De qué manera? Pues se fueron alargando los músculos y los huesos de las aletas y tomando forma apropiada para moverse en la tierra. De ahí nacieron entonces los anfibios. Una rana es un anfibio. Las ranas no tienen dientes, así que imaginémonos un proceso por el cual a partir de las ranas fueron apareciendo los dientes y se fue formando una arquitectura hasta que se parezca a la mía.
Bien, entonces de un hueso le salió un turupe y ese turupe parecido a una uña pudo nacer en la rana o en su equivalente en una pierna, en un brazo, en la espalda, en la cabeza. Es decir, había muchas opciones y evidentemente las hubo, podemos decir eso en la evolución. De ahí alguna pudo servir para algo. Por ejemplo, un diente en una pierna pudo servir para que se pudiese rascar mejor la otra pierna. Quizás eso la evitó que una contaminación bacteriana se le pegara en la otra pierna y se la quitó de ahí. A esas ranas le salieron más hijos que al resto y pudieron sobrevivir. Cuando fuimos mirando ese proceso de generación en generación, entonces lo que encontramos es que hay una gran creación de ideas, es decir, de dientes por aquí, por allá y por acullá, y se fueron formando estructuras que servían para algo. Una de esas estructuras muy apropiada fue para masticar. En cierto momento de la historia había en el paladar muchos dientes, no esta hermosa arquitectura de arco que yo tengo. Estaban repartidos en cualquier parte y naturalmente que eso no funciona. Así que tuvo que haber una migración para acomodar esos dientes en la arquitectura que yo tengo. Pues la hubo, la mutación a través de los años y los miles de años y los millones de años fue capaz de hacer todo eso. Hasta ahí la teoría evolutiva. Ahora viene el método científico. El método científico dice, sí, está bien, aceptemos que usted tiene una buena proposición, ahora pongamos la prueba. ¿Cuál es su predicción? La predicción de la teoría evolutiva es que debe haber muchos fósiles que demuestran que en sus huesos y a través de las generaciones hubo una migración de dientes o de proyectos de dientes de todo el cuerpo hasta que se reunieron en la boca y hasta que se movieron dentro del paladar hasta que formaron mi arquitectura. Esa es la predicción de la teoría evolutiva. Ahora contrastamos. ¿Qué dicen los fósiles? Hay fósiles que tengan señas de tener dientes por las piernas, las caderas, las costillas, los omóplatos, la calavera, el paladar. Lamento informar que no los hay. Eso se llama una falsación de la teoría evolutiva. Punto final. Soy José Rodríguez y los invito a conocer mis ideas sobre por qué la teoría evolutiva es falsa. Mi página web es echristos.com. E de enano, J de José, R de rosa, I de iglesia, S de sapo, T de tití, O de oveja y S de sapo. En mi página hay un link para contactarme a mi correo personal. ¿Responde correos? En toda la vida me ha llegado un correo. No, no preguntemos de eso. Sí, chévere. Ay, bueno. En toda la vida me ha llegado un correo y tuvimos una correspondencia como de 5 correos ida y vuelta. Y se terminó. Pero si alguien me llegara a escribir, al principio respondería a los correos, pero después seguramente habría una saturación de lado y lado, a no ser que sea productiva para ambas personas. Eso querría decir, por ejemplo, que la otra persona estaría interesada en aprender a programar, aprender a poner a prueba la teoría evolutiva en una simulación, a tener el valor de sacar la conclusión adecuada y a poder comunicar esto con las otras personas. Eso para mí sería productivo y lo respondería. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido mi larga historia y estoy listo a entender sus reclamos y su deseo de trabajar.